Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo nuevamente poder presentarles al pastor Loron Way con un tema más acerca de los 10 mandamientos. El título de hoy es Un nombre sin igual, el tercer mandamiento. Escuchemos con mucha atención. Un nombre sin igual. El tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. Sería imposible olvidarlos. Era una familia tan unida y entusiasta que conocimos mi esposa y yo en Puerto Barrios, Guatemala. Cuando los visitamos en su hogar, con la cortesía que caracteriza a los guatemaltecos, uno por uno se pusieron de pie y se presentaron. La primera en hacerlo fue la madre. Carmen Reyes, para servirles, dijo con cierta timidez. Nos explicó que su esposo no estaba presente porque ya no vivía con la familia. Cuando conocimos la palabra de Dios, él se molestó mucho y se fue, agregó con tristeza. Entonces se presentaron los hijos. Su servidora Isabel Reyes, dijo la mayor. Ramón Arias, dijo su hermano, un joven apuesto de unos 17 años. Ana María Reyes, dijo tímidamente la siguiente. Y así, entre sonrisas y bromas que hacían entre ellos, continuaron hasta que todos se presentaron. Nos intrigó el hecho de que no todos tenían el mismo primer apellido, pero ellos, ni tímidos, ni avergonzados, pronto aclararon el asunto. Es que a papá, dijeron, le gusta beber, y cada vez que nacía uno de nosotros, lo veía como una oportunidad para celebrar, y así ebrio se presentaba en el registro civil. Cuando el encargado del registro preguntaba quién es el padre de este niño, él a veces daba su nombre y otras veces contestaba, a saber, no sé de quién será. Eso le parecía chistoso, pero el resultado es que algunos de nosotros somos hijos reconocidos por él y otros no. De ahí la diferencia de apellidos. Aquella familia había aceptado la situación y nosotros, por supuesto, no hicimos comentarios al respecto. Pero salimos de su hogar pensando, qué triste, ¿qué se sentirá saber que el propio padre no lo reconoce a uno al grado de no haber querido darle su apellido? El Señor Jesucristo contó la historia de un muchacho que se rebeló contra su padre y se alejó del hogar. Por fin, cuando había sufrido bastante, recapacitó y emprendió el camino de vuelta. Aquí es donde aparece uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Lucas 15:20. Con esto quiso mostrar Jesús la actitud de Dios hacia todo aquel que se acerca a él. El que a mí viene, dice en otra parte, no le echo fuera. Juan 6:37. El que se acerca aún con timidez y aunque no entienda perfectamente el camino de la salvación, será acepto en su amado Hijo. Efesios 1:6. Jamás escuchará las palabras, no sé de quién será hijo este. En Cristo, todos somos hijos amados y reconocidos. Todos somos hijos e hijas legítimos. ¿Qué significa llevar el apellido paterno? No temas, nos dice el Señor, porque yo te redimí, te puse nombre, te di mi apellido. Mío eres tú. Isaías 43:1. Hermosa seguridad. Pero hay más.
El pasaje nos aclara lo que significa llevar el nombre que Dios nos ha puesto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Versículos 2 y 3. Y luego añade que estas bendiciones son para todo el que es llamado por mi nombre. Versículo 7. Como todo ser humano, los hijos de Dios tendrán dificultades. Pasarán por las aguas y a veces por el fuego. De eso no hay ninguna duda. Pero su promesa es segura. Las aguas no te ahogarán, dice, y el fuego no te abrazará. Sería bueno ver 1 Corintios 10:13. En la hora amarga yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque llevas mi nombre. Mío eres, según el versículo 1. Qué glorioso privilegio es llevar el nombre de Dios. Ante la grandeza de este pensamiento, el apóstol Pablo cae de rodillas y exclama: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Efesios 3, 14, 15. Y el apóstol Juan exclama: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. ¿Qué podemos hacer para llevar este nombre? Ante esta perspectiva, usted lógicamente se preguntará: ¿cómo puedo llevar este nombre? ¿Cómo puedo pertenecer a la familia de Dios en el cielo y en la tierra? Si está pensando así, felicitaciones. De todas las preguntas que se podrían hacer en la vida, esta es la más importante. El Señor Jesucristo nos da la respuesta en la instrucción que dio a sus discípulos. Les dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Es a través del bautismo como llegamos a tomar este sagrado nombre. ¿Qué pensamientos vienen a su mente, amable oyente, al oír la palabra bautismo? Bueno, dice un joven, cuando escucho ese término recuerdo el bautizo de mi sobrina. Sus papás la tenían en brazos y habían formado un círculo alrededor de los padrinos, abuelos y amigos. Todos prestamos mucha atención mientras el cura tocaba su frente con un agua bendita y entonaba las palabras solemnes: Ego baptizo te in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Entonces todos en coro murmuramos: Amén. Y sentimos que había sido un momento muy sagrado. La palabra bautizo, en latín, pronunciada por el sacerdote en esa ocasión, deriva de un término griego idéntico. Se refiere al acto de sumergir algo o remojarlo con agua. Cuando vino San Juan el Bautista, que literalmente quiere decir el bautizador, y empezó a bautizar a la gente, el rito no era nuevo, porque los judíos ya practicaban ceremonias de purificación que llamaban bautismo. En estas ceremonias se sumergían por completo en tanques de agua para lavar sus impurezas y pecados. El apóstol Pablo también relacionaba el bautismo con estos rituales judíos, pues los llama un lavamiento de regeneración, según Tito 3:5. Pero en su carta a los romanos, el apóstol añadió una nueva dimensión al simbolismo que lo enriquece mucho. Hemos sido enterrados con Él, es decir, con Cristo, por medio del bautismo, escribió Romanos 6:4. En otro lugar, Pablo aclara el significado de este entierro diciendo: con Cristo he sido crucificado. Gálatas 2:20.
El cambio que ocurre cuando uno se entrega a Cristo es tan grande que hablar de muerte entre comillas, o incluso de crucifixión entre comillas, no es una exageración. Cuando somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, según Romanos 12:2, desaparecen los pensamientos desordenados y destructivos, aparecen nuevos gustos y valores. Ya son distintos los motivos y las metas. Todo queda transformado a tal grado que en verdad se puede decir que la persona que éramos antes ha muerto y otra nueva criatura ha nacido. El bautismo en el agua es el entierro de aquella persona que murió, entre comillas. Al mismo tiempo, es una celebración porque simboliza la resurrección de la persona nueva que ha nacido. Es un anuncio público, un testimonio visible de algo que es invisible, aunque muy real. Es una manera de decir a todos que una persona nueva, muy diferente, ahora vive en la vieja casa. Cuando nace un niño, la gente siempre busca parecidos. Tiene los ojos de su mamá, dice una vecina. Pues en realidad es casi una fotocopia de mi tía Juana, dice la mamá. No, dice el papá muy ufano. Creo que se parece a mí. Si en verdad somos hijos de Dios, nos pareceremos a nuestro Padre Celestial. Si la gente puede decir, mira, cuán amable es paciente, es humilde, es servicial, entonces puede agregar, en realidad es hijo, es hija de Dios. Dijo Jesús, amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 44, 45. ¿Por qué el acto de tratar bien a los que no lo merecen indica que somos hijos de Dios? Porque así es nuestro Padre Celestial. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Con esto empezamos a entender lo que significa el tercer mandamiento cuando dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Tomar en vano el nombre de Dios es llamarse hijo o hija de Dios y sin embargo continuar con la vida de antes. Es tomar ese sagrado nombre sin experimentar ningún cambio real. Equivale a tomar el nombre de una familia sin pertenecer realmente a ella. ¿Se ha preguntado usted cuánto vale un nombre? La actriz Terry Hatcher estimó el valor de su nombre en más de 1.000.000 de libras esterlinas recientemente cuando demandó al periódico Daily Sport de Londres. El rotativo había publicado un artículo en el cual afirmaba que Terry dejaba sola a su hijita de 7 años para estar con una serie de amantes. El juzgado estuvo de acuerdo con la demanda y al publicador le resultó sumamente caro el daño que había hecho el artículo. ¿Cuánto considera que vale el nombre de Dios? Al no vivir a la altura del compromiso cristiano, le estamos haciendo quedar mal. El apóstol Pablo reprendió a algunos que hacían eso diciendo que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2, 22 al 24. También lo hacemos quedar mal cuando pronunciamos ese nombre en forma liviana o trivial o lo incluimos en una expresión vulgar o de doble sentido. Los que hacen eso declaran ante el mundo que ese sagrado nombre no tiene valor o importancia para ellos. Aún más grave sería invocar el nombre de Dios para afirmar algo que es falso o quedar mal con una promesa que hicimos en su nombre. Amigo oyente, en el primer capítulo hice una promesa. Dije que en ningún momento le pediría que aceptara ciegamente estas ideas.
sino que tendría amplia oportunidad usted de comprobar por sí mismo su validez. Si se tratara de alguna filosofía subjetiva, sería apropiado expresar varias opiniones y entrar en discusiones. Si fueran simples reflexiones o propuestas curiosas, podríamos levantarlas de la mesa y tomarlas en nuestras manos, volteándolas de un lado a otro al meditar o especular acerca de ellas, pero no es así. Estamos hablando de mandamientos. Cada uno de ellos se expresa en términos imperativos. No dicen, me parece que sería preferible no tener otros dioses. Ni sugieren, deberías considerar la posibilidad de ir dejando la adoración de imágenes, aunque en realidad esto es opcional. Lo que exigen los mandamientos es simplemente obediencia, acatamiento, sumisión. Esto significa que su comprobación no está en el análisis, sino en la práctica. Precisamente por esto, la evidencia de su validez vendrá en forma de resultados maravillosos, los frutos que se verán en la vida de los que los ponen en práctica. El primer mandamiento nos insta a amar a Dios y colocarlo en el centro de nuestra existencia, y el segundo aclara más en qué consiste esto. Ahora, el tercero toma en cuenta a los dos primeros y nos dice, ¿qué decisión tomarás al respecto? ¿Aceptarás la invitación que te extiende tu Padre Celestial? ¿Lo vas a colocar en el centro de tu existencia? ¿Te unirás a su familia llevando su nombre e imitando su dulce y perfecto carácter? Que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.